El tema de hoy son los pensamientos temerosos, ¿no? Y la adicción que eso genera, que de alguna forma es una adicción al miedo. Y esta parte, como nos explicaba Inés, va a tener una parte teórica que es la que vamos a grabar, un contexto diría yo más que parte teórica, ahí no interactuamos, entonces si ustedes pueden tener apagados los micrófonos va a ser muy bueno porque no se va a grabar el ruido en el video, y una parte práctica donde ahí sí prendemos los micrófonos y el que quiere, por supuesto, ¿no? El que quiere, comparte, pregunta, tenemos comentarios y vamos a ir haciendo un ejercicio en el medio y por ahí querés hablar de ese ejercicio. Pero esto es nuestra forma de ver este tema de los miedos. Y por lo tanto no es doctrina lo que les damos, sino es una mirada y por eso no los queremos convencer de nada, por eso no queremos ni discutir, ni competir, ni tener razón. Comentar, aclarar y compartir todo lo que quieran. Pero nosotros entendemos que la gente que se acerca a estos talleres es porque está buscando algo. Y bueno, para encontrar algo primero hay que buscarlo, ¿no? Y para buscarlo hay que escucharlo, hay que tratar de entenderlo. Y después, lo más importante es decidirse a hacer algo diferente a lo que estoy haciendo. Porque si lo que estoy haciendo no me satisface, si sigo haciendo lo mismo, voy a encontrar la misma insatisfacción. Por lo tanto, el cambio, la oportunidad, por ahí te la da este taller y sobre todo te la va a dar tu conciencia. Entonces, la primera aclaración, porque en eso se basa este taller y todos los que damos, ¿no? Como nosotros decimos, nosotros no somos un solo cuerpo. Muchas corrientes hablan más de 4, hablan de 7, a otros hablan de 5, pero no importa, nosotros hablemos de estos 4 para ser claros. Un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Y esto no es religioso, es simplemente entender que somos más que el cuerpo, la mente y las emociones que sentimos. Hay algo más en nuestra vida que de acuerdo al libreto que hayas estudiado de chiquito, la liturgia que hayas estudiado de chiquito, lo llamarás de una manera o de otra, pero realmente poco importa cómo lo llames, lo importante es que entendamos de lo que estamos hablando. Y básicamente a esto le decimos, ¿cuál es la diferencia entre los distintos cuerpos? Más importante, y nosotros decimos que los primeros 3, el físico, emocional y el mental, tienen fecha de caducidad. Y a eso lo llamamos el auto. Es como cuando vos vas a algún lugar, cuando antes podías viajar, te tomabas un avión, alquilabas un auto y decías, bueno, me llevo el auto, hago todo el viaje, los paseos que tenía programado y después lo devuelvo. Bueno, en nuestra vida pasa lo mismo. Nosotros tenemos este auto que lo llamamos cuerpo, y son estos 3 cuerpos, por lo menos estos 3 que les mencioné, y hay un ser espiritual que es eterno, que es el que se tomó el avión y alquiló el auto y que cuando ya no usa más el auto se vuelve a tomar el avión y se va. Y que lo llamamos el conductor. Y nosotros pensamos que uno de los criterios para poder ir desarrollándonos en la vida y cada vez ir creciendo más en conciencia, es poder jugar con todos estos cuerpos. Quiere decir que es con todos los jugadores. Es como si vos tuvieras un equipo de fútbol y a las estrellas las dejás en el banco para reservarlas para otros partidos. Pero en el partido te va mal, porque esos que dejaste en el banco son necesarios en la cancha. Bueno, esto es lo que pasa. Para nosotros, en la cancha de la vida, es necesario que salgamos a jugar con todo el equipo. Y entonces, en los temas que vemos, los vemos desde cada uno de los cuerpos. Y en el tema del miedo, la adicción al miedo, de los pensamientos poderosos, no va a ser la excepción. Todas las emociones primarias nos sirvieron a lo largo de nuestra vida para sobrevivir, ¿no? Y el miedo fue una de las especiales que nos sirvió para
para sobrevivir, porque nos advertía que había un peligro y entonces eso nos permitía, o sea, entender que había un animal, un depredador ahí afuera que me iba a capturar y entonces yo olía ese peligro y actuaba en consecuencia. Si no hubiese tenido esa emoción, si no hubiese tenido esa alerta, hubiese sido devorado. Por lo tanto, siempre buscó el miedo que nosotros podamos sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A lo que pensamos que es un peligro, a lo que pensamos que es una amenaza, a lo que pensamos que es un depredador. Y sobre eso vamos a hablar. Ahora, cuando eso tenemos tanto miedo a no sobrevivir que lo único que hacemos es quedarnos dentro de la cueva, quedarnos bloqueados, quedarnos paralizados, quedarnos encerrados, entonces eso, en vez de ayudarnos a sobrevivir, nos va matando despacito, generando en nosotros comportamientos que tratamos de maquillar. Parecemos muy activos, parecemos cosas que actuamos porque no somos eso, pero lo que queremos tapar es eso que sentimos adentro, que muchas veces no reconocemos como miedo. Y entonces, en este taller, este miedo o este temor, como vos lo quieras llamar, si es real, si es un figurado, si es un enemigo, ¿cómo lo querés llamar? Un virus, es el vecino, es mi trabajo, es mi jefe. Pero indudablemente lo que vamos a compartir, que son nuestros pensamientos, que muchas veces nuestros pensamientos nos invitan a tener miedo, a sentirnos en peligro, a pensar que somos menos de eso que imaginariamente pensamos que hay afuera. Y había una frase que elegimos para comenzar, es esta, ¿no? Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros molinos. Y yo me acuerdo que dando charlas para ejecutivos, para gente de empresas y demás, hablábamos de esta frase y hablábamos que el cambio era inevitable. Y que las dos acciones, tanto construir muros como hacer molinos, eran viables, pero que dependían de lo que vos pensabas que era el viento de cambio, de lo que vos pensaras que el viento de cambio podía ser por vos, si defenderte o impulsarte. Y eso es lo que hace el miedo en nuestra vida. ¿Y por qué traemos este tema? Porque indudablemente ustedes se dan cuenta que estamos en un proceso de cambio, como individualmente, como país, como región, como mundo, estamos en un proceso de cambio. Y en ese proceso de cambio tenemos estas dos oportunidades. Y querríamos discutir, poner luz sobre estas dos oportunidades para que vos puedas libremente revisar cuál es tu estrategia ante el viento del cambio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender el miedo y sus fuentes. Después, aprender a reconocer cuando estamos pensando y actuando desde el miedo. Y lo último es aprovechando nuestros miedos, ¿no? El origen del miedo, como les dije, es el sistema límbico. O sea, todos venimos con esto. Es un mecanismo hormonal, el cerebro y otras partes de nuestro cuerpo generan una química que nos hace que nosotros generemos una respuesta. Y de acuerdo a esa respuesta, es el resultado que vamos a tener en la acción. Ahora, todo esto del miedo, como verán, está relacionado con el auto. No es el conductor el que tiene miedo. El que tiene miedo es el auto. El que tiene miedo es el auto cuando no está coordinado con el conductor. Y esto es algo que vamos a desarrollar más adelante. Y a veces esta respuesta de sentirse perturbado hacia lo nuevo, de sentirse con menos herramientas hacia lo nuevo, a sentirse que no es suficientemente bueno para enfrentar lo nuevo, se va convirtiendo en una conducta adictiva.
O sea, algo que repetimos para escondernos de esa emoción. No es poner, cuando eras chiquito, estabas en el colegio, no es poner en una clase, era fácil de ocultar. Estabas en grupo y decís, no, presentá vos, yo digo esto, yo hablo del título, pero vos hablá que vos lo hacés fenómeno y yo no lo sé hacer. Tener conductas de escaparle al miedo, de dejarnos meter dentro de la cueva, es algo que no empezamos a hacer ahora. Lo hicimos desde siempre. Si vos revisás tu vida, vas a encontrar que lo que te pasa ahora, en mayor o en menor medida, lo hiciste desde siempre. Porque lo único que estás haciendo es repetir un programa que tenés. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué el miedo es tan popular? Porque nos acompaña desde siempre. Como yo les dije, cuando teníamos que enfrentar a las fieras, el miedo estaba con nosotros. El miedo está asociado al castigo. Si yo no cumplo determinadas normas, si no doy el nivel que tengo que dar, si paso determinados límites que alguien me dijo que tenía que cumplir, va a haber un castigo. Va a haber un castigo que me va a dar alguien de afuera o que se va a dar alguien de adentro. Entonces, el miedo y el castigo van de la mano. Yo no es que dejo de abrir puertas en mi vida porque no sé cómo abrir una puerta. Dejo de abrir puertas en mi vida porque tengo miedo de lo que me voy a encontrar detrás de la puerta. Entonces me quedo en mi sala, calentito, al lado de la estufa. Y está perfecto. Pero vos sabés que aquello que soñás, aquello a lo que estás llamado, aquello que querés iluminar, se logra abriendo las puertas. Y el miedo no nos deja. Y además fuimos educados en el miedo, porque el miedo es una gran herramienta de control. Y yo no tengo tiempo hoy, pero les daría 10.000 ejemplos de la vida de todos los días y cómo nos educaron con el miedo, cómo aprendimos con el miedo. No porque mamá fuera mala, pero a vos quizás te hablaban de un cuco, de un hombre de la bolsa o de una situación especial, o espera que venga tu padre, o lo que sea, pero el miedo era una herramienta de control. Y después nos pasó en el colegio, después nos pasó en los trabajos, después nos pasa en la vida afectiva muchas veces, pero el miedo como herramienta de control es muy utilizado. ¿Por qué? Porque es muy fácil de generar. Es muy fácil de generar miedo. ¿Por qué es muy fácil de generar? Porque todos venimos con una programación de miedo desde el momento en que salimos del cuerpo de mamá. Entonces, en este momento vamos a usar la hoja esa que te pedí que tuvieras, y si no la tenés, te doy 30 segundos para que vayas a buscarla, y una virome. Porque en una hoja vamos a hacer 4 columnas. Las primeras 2 se las voy a decir ahora y las vamos a llenar ahora, y las otras 2, a lo largo de la presentación, les voy a dar tiempo para que lo hagan. En la primera columna quiero identificar al menos 3, y no más de 3, situaciones que me den miedo, física o imaginariamente. O sea, algo real que me da miedo o algo que yo creo que me puede pasar. Entonces, sin pensarlo demasiado, solamente entendiendo lo que tienen que hacer, llenen 3 renglones con las 3 situaciones que le dan miedo. Voy a guardar 15 segundos. Una palabra solamente, no tienen que describir una narrativa, sino una palabra que a ustedes les diga cuál es la situación de miedo. Esto no va a ser para compartir si no quieren, sino es simplemente para que puedan ir aplicando estos conceptos que vamos dando a su vida. Una vez que pusiste las 3, las situaciones que me dan miedo, al lado de cada una, vos fíjate, ¿es miedo a qué?
Por ejemplo, voy a inventar una. Las situaciones que me dan miedo es que el test me dé positivo. El test de COVID me dé positivo, algo muy popular hoy, ¿no? Bueno, ¿y es miedo a qué? Y ahí pone lo que quieras. A enfermarme, a tener que estar encerrado, a morirme, pero realmente ponelo en serio, ¿eh? No lo vas a tener que leer, así que poné realmente lo que sentís. Generalmente la gente no tiene miedo de enfermarse por el hecho solo de enfermarse, porque entiende que la enfermedad forma parte del sistema de salud del cuerpo, sino lo que tiene es qué es lo que va a pasar después, ¿no? O sea que ahí en la segunda columna podríamos poner, si mi miedo es contagiarme de COVID, el miedo a qué, a morirme, por ejemplo. ¿Okay? Y lo mismo hace en los otros dos que pusiste. Te doy 15 segundos. Y seguimos. Cuando yo tengo miedo, generalmente digo no puedo, no soy capaz, no soy suficiente. ¿Mm? A ver, cuando yo digo, muchas veces no lo digo. ¿Eh? Pero opero como si eso estuviera en mí. Por lo tanto, no es decirlo, sino sentirlo. No puedo, no soy capaz, no soy suficiente. Lo que siento y lo que digo muchas veces está disociado y ya lo vamos a ver por qué. O le voy a decir no me lo merezco. Quiero triunfar. Quiero hacer grandes cosas. Quiero desarrollarme en algo y eso es lo que quiero. Y lo digo para afuera. Pero en realidad lo que siento es que no me lo merezco. Porque es suficiente. Y entonces el miedo a hacer eso que quiero hacer es un recordatorio de que no me lo merezco. Otro, me recuerda que el mundo es peligroso y yo no tengo las suficientes herramientas para enfrentarlo. Cuando vos dice el mundo, esa mujer o ese hombre con el que quiero hablar es peligroso. Y yo no soy muy hábil y no soy muy simpático y no tengo experiencia o tengo demasiada experiencia y lo más probable es que me rechacen o lo que sea. El mundo es peligroso y yo no tengo lo suficiente para enfrentarlo. Eso es lo que me dice el miedo. Hay que ocultar, hay que protegerse, porque esto me va a venir. Entonces no me expongo. Hay que controlar, y sobre todo hay que controlar lo que voy a vivir. Entonces mi objetivo es que hago yo, controlo lo que hacen mis hijos, controlo lo que hace mi pareja, controlo lo que hace en la oficina, controlo todo. Y esa experiencia de control no es porque soy un ejecutivo que quiera administrar y los recursos y la estrategia, no. Es porque tengo miedo de que si viene algo que no está en mis planes, porque no está bajo mi control, pueda someterme. Y eso es miedo. El no miedo es apertura. No necesito protegerme. Todo lo que venga va a ser para mi bien. Todo lo que venga va a ser para mi aprendizaje. Todo viento va a ser un viento de cambio que me va a favorecer. Y esa es una postura, ¿no es verdad? Como la de la columna de al lado. En vez de miedo, tengo confianza. Y esa confianza viene acompañado de una sabiduría interior. Y esa sabiduría interior es algo ganado cuando en la vida fui abriendo puertas. Porque como les dije antes, el miedo forma parte del auto, está dentro, es como el volante, es un elemento más. O sea que pensar en un auto sin volante es lo mismo que pensar en una vida sin miedo. No existe eso.
forma parte de nuestra experiencia. Pero cuando yo voy reconociendo ese miedo, y no obstante el miedo, empiezo a abrir puertas en mi vida, y atrás de las puertas no hay tantos leones como mi miedo me decía, sino que hay posibilidades, y voy aprendiendo, voy generando sabiduría. Y eso me va generando confianza. Entonces, cuando tengo confianza, no me preocupo de lo que tengo que vivir, sino de cómo voy a vivir lo que me toca vivir. Lo digo de vuelta. No me preocupo por lo que tengo que vivir, sino de cómo. Entonces, no me preocupo tanto qué me va a pasar si me contagio o el test da positivo, sino me ocupo de que si el test me diera positivo, y porque está de moda, podría decirte te enfermas de cualquier cosa, ¿no? Y te tienen que internar o tenés que, yo qué sé, alguien te tiene que cuidar o lo que sea, elijo desde el lugar de entender que eso también es un cambio en mi vida y que ese cambio seguro que va a ser para mi bien. Son posturas, no te digo que tomes una ni que tomes la otra, pero lo único que queríamos explicarte es que siempre hay alternativas. Los pensamientos de temor debilitan tu cuerpo. Por eso habrás escuchado con todo esto del COVID que la gente dice que hay que mantener la actitud positiva, hay que no estresarse con el tema, si bien te dan un montón de listado de bajas todos los días, y si vos las consumís, decís, uy, esto es una batalla, ¿cuántos muertos tenemos? Pero si bien te dan todo eso, la idea es que los pensamientos y sentimientos de temor debilitan tu cuerpo. Entonces, si debilitan tu cuerpo, quiere decir que tu nivel de defensas baja, y en ese nivel de defensas bajo va a entrar cualquier cosa. Entonces, de a poco, los pensamientos de temor se me van metiendo. Y entonces yo empiezo a usar armaduras para defenderme, que ya lo vamos a ver, pero se me meten y es como estar pisando cada vez en arenas movedizas, en terrenos donde me hundo. Y me hundo tanto que después, miren esto, me convenzo que no soy suficiente. Me convenzo que yo soy, que no sé ni para qué nací. Me convenzo de que algunos son exitosos y yo no. Me convenzo que lo exitoso es tener, es conseguir. Me convenzo que las cosas vienen a través de los otros, del reconocimiento de los otros. Y entonces todo eso me va haciendo más débil. Y cada semillita de miedo, llámala como sea, tiene más posibilidades de entrar en mi vida. Por eso decimos que el miedo es adictivo, porque el miedo me invita a escapar, el miedo me invita a meterme en la cueva, el miedo me invita a no exponerme. Y cada vez que hago eso, no aprendo. Es como si hablara con una mujer que quiere encontrar pareja. Y dice, yo deseo encontrar pareja, mi vida va a cambiar cuando encuentre pareja, y se imagina su pareja, cómo va a ser, y bueno, genial. ¿Y qué estás haciendo? Me quedo en casa, porque me tengo que defender del COVID. Pero estás llamando a esos grupos, interactúas con algún grupo, no lo hago porque son todos ahí, andás a ver qué me encuentro, cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro. Y entre nosotros, ¿qué posibilidades tiene de encontrar pareja así? ¿No? Nos tenemos que mover, pero el miedo forma parte de nosotros. Esa persona no empezó a tener miedo cuando buscaba pareja, tuvo miedo siempre y lo fue alimentando.
Y el monstruo se hizo cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y ahora vamos a hablar de la fuente de los miedos, ¿no? Nosotros decimos que hay un miedo biológico, que algo hablamos, el miedo a la iluminación, los que creamos nosotros en tiempo real y las herencias que recibimos. Voy a tratar de ir más rápido. Los miedos biológicos, como ya hablamos, nosotros nacemos con esos miedos a la oscuridad, a ser comido, a perder terreno. Siempre, cada uno recuerde su historia. Y inconscientemente esos miedos me dicen que yo no soy suficientemente bueno para sobrevivir, porque se dan cuenta que si no fuera así, yo saldría y me expondría, pero no me expongo porque pienso que voy a perder. ¿Y por qué pienso que voy a perder? Porque me siento menos que esa situación que tengo que resolver afuera, sea la que sea. Ustedes la llevan a la lista esa que pusieron. Y además, la prueba de que nosotros salimos o llegamos al mundo con estos miedos, fíjense cuando vos estás en contacto con niños chiquitos, que son realmente mágicos, que nos enseñan tantas cosas, pero fíjense que ellos también tienen riesgos de rabia, de avaricia, de celos. ¿De dónde le llegó todo eso? Si la mamá no se lo enseñó. Y porque tiene el hermanito, porque vio el primito. No, es porque cada uno de nosotros, en nuestra memoria biológica, viene también con un condimento de miedo. Pero la buena noticia, que son programas, que son creencias, que es un texto al cual podemos agarrar y podemos modificar. Para modificarlo, tenemos que trabajar. Es lo único que tenemos que hacer. Pero no es algo que está en nosotros y que no se puede mover, tengas la edad que tengas. El otro, el miedo a la iluminación y al ser yo, a la coherencia. Yo les dije de que uno de nuestros cuerpos es el conductor. Y muchas veces nosotros tenemos conciencia de eso. Seguramente muchos de los que están acá tienen conciencia de esto. Y a lo largo de tu historia, vos querías participar o dejar que ese conductor participe en tu vida y cree las cosas desde lo que vos sos. Y en la vida, aquellos que creen en las reencarnaciones, y si no crees en lo mismo, muchos han tratado de ser coherente con esta creencia, pero recibieron castigos. Recibieron castigos de atrás, porque no los entendieron, porque no pudieron, por lo que sea, y ese castigo me generó un miedo. Y eso es lo que me impide a ver lo maravilloso de la vida, a conectarme con todos mis cuerpos. Me impide cruzar el puente, me impide ser diferente a lo que yo llamo mi sociedad. Ser diferente muchas veces a lo que yo llamo mis amistades. Me impide cruzar ese puente, me impide descubrir la belleza que soy, la potencia que soy, cómo soy amado, cómo soy sostenido. Me lo impide, me lo impide. No porque no lo sepa, sino porque no me lo permito vivir. ¿Por qué? Porque si me lo permitiera vivir, sería muy diferente de los que están alrededor mío. ¿Se entiende cómo esto juega? Y estos también son programas que recibimos. Y como todo programa puede ser reescrito. Son solo recuerdos. Y los recuerdos no tienen por qué controlar mi vida si yo no quiero que lo hagan. Luego están los tiempos que creamos en tiempo real. Y ahí, ustedes saben, ¿no? Las noticias son elementos que no es que nos quieren informar, sino nos quieren capturar, quieren que nosotros les prestemos nuestros ojos, porque de acuerdo al tiempo en que nosotros les prestemos nuestros ojos, ellos pueden facturar. Y para eso presentan cosas que teóricamente nos interesan, por eso nos atraen. Pero lamentablemente al auto le atraen mucho las cosas oscuras. Y por eso hay fíjense lo que son los noticieros, fíjense las páginas de COVID, fíjense las noticias que hay sobre eso.
Si existen, es porque hay una demanda. Y esa demanda no es que le pidan eso, sino que han visto que cada vez que ponen esas cosas, nosotros estamos pegados al televisor. Como esas le podría decir muchas, pero no tengo tiempo ahora. Pero ¿qué me genera esa? Me genera un residual en mi mente, porque mi mente no puede borrar nada. Es un archivo que no es como el de Google, que ahora tiene una capacidad límite, sino que es ilimitado. Todo lo que vemos, todo lo que entra, todo lo que nos exponemos, queda en nuestra mente. Y eso nos genera temor al futuro. Y eso solamente lo estoy creando yo, no lo heredé, no vino de ningún otro lado, solamente lo creo yo. Y eso que creo, junto a lo que heredé, lo potencia y genera más miedo. Y nuevamente, son programas que genero y puedo elegir dejar de hacerlo. Y por último está la herencia recibida. Yo trabajo mucho con la gente con este tema para que entendamos que así como heredamos el color de ojos y el cabello, también heredamos heridas emocionales no resueltas. Y esas heridas emocionales no resueltas generalmente están asociadas al miedo. Por eso hay gente que no se explica por qué y no se puede acercar al agua o no puede volar en avión, o no puede hacer determinada, o no se puede acercar a una mujer o a un hombre. Son huellas del pasado que están impactando en nosotros. Pero nuevamente, no es una maldición. Son programas que recibimos, y si los hemos recibido es porque algo tenemos que hacer con ellos. Pero para eso nos tenemos que levantar del sillón. Para eso tenemos que ir a abrir puertas. Para eso tenemos que ir a buscar. Porque como todo programa puede ser reescrito. ¿Y cómo sabemos cuando estamos actuando desde el miedo? Porque ustedes saben que nos descontrolamos. Después nos arrepentimos, pero nos identificamos donde hay soberbia, avaricia, mentiras, todo esto, necesidad de control, es porque hay miedo. ¿Sí? Hay pensamientos de miedo de aquello que identifiqué que me da miedo. Y lo tengo todo el tiempo en la cabeza. Y vayan fijándose ustedes lo que escribieron, ¿no? Tengo conductas en forma compulsivas, que las hago y no sé por qué las hago. En forma de defensa, no me acerco, no me dejo relacionar, no me dejo conectar con ciertas cosas, y lo hago en forma automática. Y eso no te reporta placer, eso al contrario, muchas veces te lo estás replanteando. Bueno, eso es por miedo. Y generalmente encubrimos todo esto con negación. Yo soy así, me educaron así, la culpa es de mamá, yo soy igual a mamá, yo soy igual a papá, los Molinari hacemos las cosas de esta manera, pero esa forma de justificar mi accionar no me permite mirar donde tengo que mirar. Y muchas veces lo disfrazo de virtud. No, hago esto no porque tengo miedo a enfrentarlo, sino porque es más sabio, porque es más responsable. Pero internamente vos sabés que siempre has tratado de salir de esas situaciones. Y además tenemos muchos criterios, muchos aprendizajes que hemos adquirido y mandatos, que tenés que amar a los demás, que debes cumplir con tu deber, que debes ser obediente. Y entonces una de las cosas que no puedes hacer en tu vida es decir no. Una de las cosas que no puedes hacer en tu vida es tratar de priorizarte a vos. Una de las cosas que no puedes hacer en tu vida es decir, yo resuelvo esto, vos tenés que resolver lo tuyo y no querer resolver lo de los demás. Porque estamos disfrazando nuestros miedos. Pero el miedo es un problema simplemente cuando lo rechazo, simplemente cuando lo escondo. Generalmente lo trato de buscar
trato de esconder buscando culpables. Es mi jefe, es mi expareja, es mi hijo, es la sociedad, es este bichito, es el gobierno, lo que sea. Entonces, como lo rechazo, me voy poniendo armaduras que me dan la ilusión de estar protegido. Pero sobre todo, cuando hago esto y lo rechazo, evito escuchar de qué me está hablando el miedo. Porque el miedo, en definitiva, es una oportunidad de ir descubriendo un nuevo territorio. Y entonces me pongo armaduras. ¿Qué armaduras? Muchas ocupaciones. Salgo muy temprano de casa, vuelvo muy tarde, estoy exhausto por todo lo que hago, me gratifica poco, pero estoy exhausto por todo lo que hago. Hago muchas cosas para los demás, a veces muy poco para mí. Otro miedo es apegos a las cosas externas. Tengo que tener esto, tengo que tener lo otro, ¿sí? Y empiezo a tratar no solamente de obtenerlo, sino de controlarlo. O sea que mi satisfacción está cuando cambio el auto, cuando cambio de trabajo, cuando cambio de gym, cuando cambio de zapatillas, cuando cambio de lo que sea. Generalmente tengo pensamientos de que soy atacado. Mi jefe no me traga. Esta amiga o de este grupo de amigos, tales personas tienen problemas conmigo y me tratan de atacar, me tratan de minimizar. Y entonces ante el ataque necesito defenderme y siempre estoy en tensión. ¿Se dan cuenta? Siempre estoy en defensión. Siempre estoy con el fusil en la mano y con el casco puesto. Me anestesio a través del consumo, de lo que sea. Comida, alcohol, compras. Antes la gente se moría porque no podía comer, ahora nos morimos de exceso de comida. Así ha cambiado nuestra vida y ha cambiado a través del miedo. Y esos consumos simplemente los uso porque internamente yo sé que estoy mal. Yo sé que esa armadura no es que me esté defendiendo, sino que me está ocultando. Pero la necesito para perder conciencia, para que no me duela tanto. Y si no estoy quejándome, protestando, criticándome, enojándome, soy víctima de esto, víctima de lo otro, uy, ahora el COVID, ¿cómo voy a conseguir a alguien con quien hablar si ahora tengo que estar encerrado, si no puedo ir a las fiestas que iba, si no puedo hacer esto, si no puedo hacer lo otro? Y o me enfermo, elijo enfermarme, que también es, como hablábamos antes, bajan mis defensas por estos pensamientos de miedo y entonces cualquier cosa que anda dando vuelta me la pesco. Entonces, vamos a la hojita que escribiste antes. Pusiste las situaciones que me daban miedo, física o imaginariamente. ¿Era miedo a qué? Y te doy 10 minutos para que corrijas algo de esas dos columnas si querés corregir. 10 segundos, perdón. ¿Y qué armadura utilizás para enfrentar este miedo? Fíjate si vos podés identificar alguna que generalmente usás. ¿Cómo te haces el distraído para que ese miedo no moleste tanto? ¿Cómo te haces el distraído para que ese miedo en tu vida no sea tan evidente? 5 segundos para que completes eso. Y bueno, la que más nos interesa, para eso hablamos de lo que hablamos hasta ahora, cómo aprovechar nuestros miedos. El miedo siempre está asociado al crecimiento y a lo nuevo. No hay nada nuevo en nuestra vida que de alguna manera no esté tocando una parte del miedo. Porque el miedo marca el límite entre lo que es seguro y familiar, o sea, lo que hicimos siempre y lo que no hicimos. Y si yo trato de traer a mi vida algo nuevo en mi vida, obviamente que no puedo seguir haciendo lo mismo que antes. Y entonces hay una frontera que cruzar, hay una puerta que abrir. Y
esa puerta seguramente va a ser algo que no comprendemos y que no experimentamos, y que por ahí no es ni como pensábamos que tenía que ser. Pero a través de cruzar ese umbral, a través de cruzar esa frontera, vamos a conectarnos con algo nuevo en nuestra vida, con algo de aprendizaje. Entonces, desde ese lugar, el miedo nos promete una nueva tierra, un nuevo lugar. Y vos fíjate, concentrate en lo que escribiste, en esos miedos que escribiste. Si esos miedos hoy están, es porque de alguna forma, de una manera más consciente o menos consciente, los estuve evitando toda la vida. Evitar es rechazar. Entonces los estuve rechazando toda mi vida. ¿Qué pasaría si me dedicara a escucharlo? Si me dedicara a explorarlo? Si me dedicara a entender de qué me quiere hablar? Si me dedicara a ver el impacto que eso tiene en mí. Porque cuando la mayoría de nuestros miedos, cuando permitimos verlos y explorarlos, nos damos cuenta que no son tan tenebrosos. Es simplemente una respuesta a lo desconocido. Es como que un niño se acuesta y ve en una silla de su habitación un cúmulo de ropa. Entonces él, cuando se acuesta y apaga la luz, la mamá piensa de que es un fantasma. Pero cuando la mamá viene porque él gritó y se asustaron todos y entonces vino y prendió la luz, se dio cuenta que eso no era un fantasma, sino que era una silla con ropa, que era inofensivo. Y puede ser que alguna vez que después su mamá nuevamente se hubiese ido y que nuevamente hubiese ropa en la silla, la primera reacción de la criatura sea, uy, hay un fantasma, pero enseguida va a recordar que los fantasmas no existen. Pero para eso tengo que explorarlo, tengo que prender la luz, tengo que ver que hay ropa en esa silla. Porque si no hago ese movimiento, voy a seguir pensando de que eso es un fantasma. Y que obviamente tiene más poder que yo. Cuando yo rechazo el miedo, se vuelve más grande. Y cada vez me da más miedo. Y cada vez me paraliza más. Y cada vez le cedo más el control de mi vida. Pero simplemente ese poder se lo di yo. No tiene poder por él mismo. Si vamos a convertir, fíjense la imagen esa, ¿no? de la cerradura. Si vamos a convertir el miedo en nuestro enemigo, lo transformamos, le damos un poder. El miedo no es oscuro, es una respuesta emocional de algo que nosotros aún no conocemos. Simplemente. Cuando nos permitimos conocerlos, cuando nos permitimos hablar con nuestro miedo, cuando nos permitimos abrazarlo, cuando nos permitimos entenderlo y cruzar ese lugar y cruzar esa puerta, cada vez entendemos más a nuestros miedos. Y no se van a ir, van a estar con nosotros, pero van a estar como amigos, no van a estar como monstruos que nos paralizan. No van a estar como monstruos que nos hacen envejecer más rápido, que nos quitan la alegría, que nos quitan el poder de satisfacción, que nos quitan el poder de soñar. Van a estar con nosotros porque forman parte de esta experiencia humana, simplemente. Y nosotros vamos a saber que son parte nuestra. Y nos van a ayudar a preparar, nos van a ayudar a que no nos quememos con el fuego, nos van a ayudar a que no tengamos accidentes, nos van a ayudar a un montón de cosas. Y sobre todo, nos van a ayudar a descubrir lo nuevo que viene en nuestra vida. Entonces, no me escondo entre los miedos, los escucho. Y para eso, tengo que empezar a confiar.
a confiar en una vida que no empezó cuando salí del vientre de mamá, a confiar en mi cuerpo espiritual, y vos llamarlo como quieras, que es una parte de la creación, una parte del todo, una parte del diseñador de la vida. Tengo que empezar a hacer cosas para salir del auto. ¿Se acuerdan que el auto le decíamos los cuerpos físicos, emocional y mental? Pasamos mucho tiempo ahí adentro. Le dedicamos mucho tiempo a esa parte del auto. Es como que, viste, estar todo el día lavando y encerando el auto y aspirándolo. Le dedicamos mucho tiempo. Hay que empezar a salir de ese auto, hay que empezar a conectarnos con el conductor que somos. Y sobre todo hay que desarrollar paciencia, porque los miedos no se disuelven definitivamente, o por ahí algunos puede ser que se logren, ¿eh? Pero como les dije, forma parte de nuestra experiencia y son los que nos muestran los tesoros en nuestra vida. Nos muestran mis miedos, tus miedos, te muestran los tesoros en tu vida. Entonces yo voy a elegir con qué me conecto. Si me sigo conectando con la mente, con el ego solamente sabe mi cajita de creencias y dentro de esa cajita de creencias están todos los miedos. No soy suficiente, tengo que dominar, tengo que controlar, las cosas de afuera me dan poder, qué sé yo. Y me pongo en esa rutina. Bueno, la idea es desconectarme de ahí y empezar a conectarme con lo que soy. Porque cuando yo me conecto con eso que soy, eso va a influir en mi mente, va a influir en mi corazón, y a través de mi mente y mi corazón voy a estar generando todo lo que llega a mi vida. Imagínense, si yo hoy en mi mente y en corazón tengo, no sos suficiente, te van a castigar, no te lo mereces, nadie te va a querer, sos incompetente. Si eso está en mi vida hoy, se te pasó la vida, no tenés más oportunidades, sos viejo, chao, olvídate de disfrutar, ponete al lado de la estufa. Olvídate de soñar, olvídate de cumplir los sueños. Entonces, si yo estoy con eso en mi mente y en mi corazón, ¿qué les parece que voy a estar trayendo a mi vida? Tengo la posibilidad de conectarme con otra cosa. Y acá ya vamos a ir terminando esta parte grabada, ¿no? Y por eso le queremos dar muchas gracias. No quiero terminar, no sé si está conectada Giovanna, pero le quiero dar muchas gracias a Giovanna porque gracias a ella podemos editar este material y colgarlo en Alentando el Cambio. Entren a la página de Alentando el Cambio y ahí van a poder ver todos los videos. Todos los que están acá, ahora antes que se desconecten, después de la segunda parte, van a recibir un PDF con el material. Así que lo van a tener para poder repasarlo. Nos gusta esta frase del curso de milagros que viene muy bien para el tema de hoy, es que dice: cuando lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para seguir teniendo miedo. El miedo en nuestra vida es una posibilidad, es una luz, es una oportunidad que nos muestra aquella puerta que todavía tenemos que abrir, porque atrás de abrir esa puerta seguramente hay un pasito más en nuestro camino conciencial y evolutivo. Muchas gracias.